Sí, ya me dato interesante. Estás a punto de gustar Princess. Y para eso
Eso no prueba que Antonia te haya provocado ese aborto. Si te dijo que no tomaras fue porque estaba embarazada. Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta proyecto estamos tocando el curso de elaboración de abonos orgánicos de aplicación foliar y en suelos. El ponente a cargo es por el ingeniero Abraham Teófilo Moyano Verdoso. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar certificado, material y clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. Ingeniero Teófilo, muy buenas noches, le doy el pase. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes con el público presente. El día de hoy vamos a dar la disertación del tema de abonos líquidos en aplicación en el suelo y en las plantas. En este momento voy a proceder a realizar la presentación. Sí, buenas noches. De ahí se puede visualizar la presentación. Sí, ingeniero, si se visualiza. Muchas gracias. Como les decía anteriormente, el tema de hoy es fundamental, es elaboración de abonos orgánicos de aplicación foliar y en el suelo. Principalmente vamos a abordar esta tarde introducción, lo que es abonos orgánicos, beneficios de uso de abonos orgánicos, tipo de abonos orgánicos, beneficio de uso de abonos orgánicos, tipo de abonos orgánicos. Principalmente también le vamos a hablar el día de hoy humus de lombriz, la producción de humus de lombriz, la cosecha de humus, aplicación de humus sólido también, y forma de obtención de humos líquidos también es fundamental. Cómo proceder a obtener abonos líquidos por medio del humus. Y también posteriormente vamos a ir hablando de diferentes tipos de abonos líquidos. Como una breve introducción, el día vamos a
a manifestar lo siguiente. Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos orgánicos o ecológicos. En la actualidad se está utilizando muchos abonos inorgánicos y en la cual estamos también dañando los suelos y también por ende el medio ambiente. Y este tema es fundamental, trabajar en abonos orgánicos para ir mejorando suelos, estructura de suelos y también los microorganismos existentes en el suelo. La agricultura convencional agroquímica se basa en la dependencia del agricultor en tecnologías industrializadas que requieren alta inversión de dinero y que debido a su flujo unidireccional, al no permitir la posibilidad de reciclar, llevan a la contaminación y degradación ambiental. Lo que les decía anteriormente, en la actualidad se utiliza, hablemos un ejemplo de la urea, que contiene 46% de nitrógeno, y en la actualidad es disparada económicamente a nivel del sector agrícola, especialmente que utilizan en la siembra en maíz, se lo utiliza mucho, la urea. Les hablo acá de Ecuador, que un tiempo el Estado importaba urea de Venezuela con un subsidio para poder apoyar al sector, especialmente al sector agrícola en el tema de maíz y arroz. Por eso el día de hoy quería hacer ese abordaje para darles a conocer el por qué se debe utilizar los abonos orgánicos. Dice, ¿por qué debemos manejar orgánicamente el suelo? La materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo, de ahí que su incorporación en forma de abono es indispensable en sistemas de producción ecológica. Esta práctica es un conjunto con otras como las obras de conservación de suelos, la adecuada rotación y asociación de plantas, la diversificación de cultivos en el tiempo y en el espacio, entre otros. No aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema y por lo tanto una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año y por muchos años. No sé si en otros países pasa o acá en Ecuador, pero hay muchas fincas que se dedican al monocultivo. ¿Qué quiere decir monocultivo? Que solo se dedican a sembrar, un ejemplo, pongámosle el maíz, en la cual el maíz absorbe los nutrientes del suelo y posteriormente, como siempre les pongo un ejemplo, si tenemos un vaso con agua, nos tomamos y al final el vaso queda sin agua. Entonces el suelo actúa igual. El momento que sigue los monocultivos que se denominan absorbiendo los nutrientes, especialmente los macronutrientes, micronutrientes existentes como nitrógeno, fósforo, potasio, que son los macronutrientes, el suelo se va quedando sin los minerales respectivos para otras cosechas. Entonces, lo que queremos con estas charlas, con estas capacitaciones es abordar el tema de incorporación de los macro y microelementos que han sido asimilados por las plantas. Pongámosle un ejemplo, en 20, 30 años, el ejemplo de pastizales, pongámosle el ejemplo. Entonces, haya pasturas degradadas en el cual existe compactación y deficiencia de minerales. Y lo que queremos con esta agricultura orgánica es abordar y ir construyendo un suelo mejor, un suelo benéfico con los microelementos que tenemos en el suelo. Los microorganismos también que se denominan para el desdoblaje de la materia orgánica a nivel del suelo. Y también, como les decía, los agricultores o agricultoras obtenemos un producto necesario para consumir y para vender. También no compramos productos químicos, como ya les decía anteriormente, artificialmente, que afectan a la vida del suelo, la salud humana y el ambiente en general. Como les manifestaba anteriormente, del tema de compra de urea, del 10-10, triple 15, diferentes abonos inorgánicos. Utilizando muchos materiales en las fincas que se desaprovechan y que podemos reciclar. Como les decía, el tema de que se siembra maíz, arroz, ciclo corto, y se puede aprovechar esos, comúnmente acá en mi país se denominan rastrojos de cosecha, y eso podemos utilizarlo en los abonos orgánicos para la aplicación al suelo, ir mejorando suelos mediante
los rastrojos de cosecha que se denominan. Y también aquí muy importante para reflexionar, no damos dinero a los comerciantes y a las compañías transnacionales de agroquímicos también. Y a futuro tenemos una cosecha sana, saludable y amigable con el ambiente también. Y lo que queremos nosotros también es fundamental esta producción orgánica, ir perchando en supermercados. La idea es esa, porque actualmente tenemos mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos un proyecto que se denomina AFC, Agricultura Familiar Campesina, que ellos ya están abordando el tema de manejo orgánico y ir mejorando la producción. Ir mejorando la producción y teniendo ¿cómo sería? Una cosecha verde que se denomina, y también tener ingresos económicos y abaratar costos en nuestras familias, porque muchas veces acudimos a los mercados y se nos infla la canasta básica familiar que se denomina acá en Ecuador. Aquí también hay unos ejemplos de qué es un abono orgánico. Les voy a explicar un poquito. Es una clase de abonos, no solo aporta al suelo minerales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo, como les decía anteriormente. Así mismo aportan nutrientes y modifican la población de microelementos en general, lo que les decía también. De esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua e intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las plantas. Aquí también queremos hacer un paréntesis, un discopare, un freno, en el cual se sabe muy bien que las plantas, si están bien nutridas, a futuro ellas no se van a enfermar. Tienen su estructura sana y nutridas especialmente con macromicroelementos, a futuro van a ser potenciales en producción, no van a tener enfermedades por el mismo hecho que están nutridas por los abonos orgánicos que se va a producir puede ser en nuestras fincas o en nuestras casas. También se pueden tener huertos familiares en el cual se puede sembrar hortalizas y obtener nuestro propio alimento. Y como decía un catedrático, nosotros mismos estamos imprimiendo el dinero en nuestras casas al momento que hacemos agricultura orgánica, porque en vez de trasladarnos a los mercados locales, lo hacemos en nuestras casas y posteriormente ese dinero que gastamos a nivel de mercado podemos hacer un ahorro efectivo en nuestros hogares. Esto también es una reflexión que les quería manifestar. Los beneficios de uso de abonos orgánicos también les quiero también comentar un poquito. Los terrenos cultivados sufren pérdidas de una gran cantidad de nutrientes, la cual puede agotar la materia orgánica, como les decía anteriormente con el ejemplo del vaso de agua. Por esta razón se deben restituir permanentemente. El abandono consiste en aplicar las sustancias minerales orgánicas del suelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva. Mediante esta práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos. Lo que les manifestaba también, cuando se hace monocultivo, se van a absorber los mismos nutrientes de acuerdo a las necesidades de la planta y como no se aporta, vamos a tener esos déficits de nutrientes en nuestros suelos. Anteriormente se hacían las prácticas también de cultivo de tutoreo, que se llama. Se sembraba, un ejemplo, una leguminosa y posteriormente, hablemos del frijol, que es una leguminosa, se sembraba frijol y posteriormente se hacía un volteo del frijol en el cual el frijol estaba incorporado al suelo, estaba aportando nitrógeno porque es una leguminosa. Esa práctica se hacía antes de sembrar puede ser un maíz, un arroz, un cultivo de ciclo corto. Esa práctica se la realizaba con el fin de aplicar nitrógeno al suelo mediante una leguminosa que puede ser un frijol o puede ser un maní forrajero o un arbusto. También lo podemos hacer y estamos incorporando especialmente el nitrógeno, que son plantas
con altos porcentajes de nitrógeno y estamos aportando a nivel del suelo. Y también les quería mencionar en esta tarde el estiércol, los tipos de abono en el cual el estiércol es un abono en el cual el proceso generalmente va del 60 al 80% que consume el animal, lo elimina como estiércol. ¿Qué nos quiere decir este porcentaje? Que pongamos un ejemplo de un bovino de 500 kilogramos, me consume 50 kilos, en el cual pongámosle 5 por 8, 40. ¿Qué quiere decir? Que 6 por, un ejemplo, solo me asimila 20 kilogramos de alimento y el resto es expulsado a nivel de heces, en el cual está aportando también nutrientes en las excretas. Eso nos quiere decir generalmente que del 60 al 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol. Solo asimila, un ejemplo aquí, en ese rango que nos dice ahí, solo asimila del 40% y el del 60% lo elimina a nivel de heces. Eso nos quiere decir en ese tema del 60 al 80%. La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de la siguiente manera. Peso promedio del animal, 20, igual la cantidad de estiércol por año. ¿Qué nos quiere decir eso? Que un animal al día puede producir 20 kilogramos de estiércol, con un promedio puede ser de 500 kilos. La cantidad de los estiércoles depende de la especie. También, porque un ejemplo tenemos de especies bovinos, tenemos de especies también caprinos, que se denominan los camélidos sudamericanos, y también tenemos los ovinos, que también son estiércoles que aportan especialmente con nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí nos hablan de porcentajes de 1.5% de nitrógeno, 0.7% de fósforo y 1.7% de potasio, que nos aporta un estiércol fresco. Y eso les quería mencionar del tema de estiércol. Y aquí vamos a hablar un poquito del tema de humus de lombriz. Y yo les quiero también manifestar el tema de humus de lombriz porque posteriormente este humus lo podemos transformar en un humus líquido también. Por eso es indispensable conocer el tema también de la lombricultura, el tema que es un abono también, un abono muy bueno para aportes especialmente al suelo y los nutrientes a la planta. Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente a la transformación de residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de tierra, como son los desechos de su digestión. ¿Qué quiere decir esto? Que el humus es el desecho de la digestión de las lombrices. En otras palabras, en un concepto más pequeño, para saber el por qué y cómo se produce el humus. Para este caso, se utiliza la lombriz roja californiana, su nombre científico Visenia foetida, y se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy bien difundida en las diferentes regiones del país. Estoy hablando acá de Ecuador, que tenemos regiones como es Sierra, Costa y Amazonía, que se adaptan muy bien este tipo de lombriz para la producción de humus, especialmente acá en Ecuador. Acá también les quería presentar un cuadrito en el cual los aportes, un análisis promedio de humus de lombriz de tierra, en el cual el mayor porcentaje es de materia orgánica. Nos dice que tiene del 15 al 30% de materia orgánica. Nitrógeno del 1 al 3%, fósforo del 1 al 3%, también tiene calcio de 1 a 2%. El pH tiene un rango de 6.5 a 7.5, que nos quiere decir que está entre ácido y un poquito ya de 7.5, que nos quiere decir un poquito básico, en el cual nos damos cuenta que un suelo, cuando hacemos un análisis de suelo a nivel de laboratorio, siempre nos da un indicador que es de materia orgánica.
y nos dice que es alto, medio y bajo en materia orgánica, y fundamentalmente se ha visto que los suelos acá en Ecuador, se ha hecho análisis de suelos y se ha visto que los suelos son de baja calidad, lo que quiere decir que al momento que ingresamos el abono, especialmente el humus, estamos aportando en mayor porcentaje en materia orgánica y estamos también incorporando bacterias a nivel de suelo, en el cual que nos ayudan a desdoblar especialmente hojarasca existente en el suelo. Existen microorganismos benéficos que se denominan en la incorporación del humus al suelo. Aquí les voy a hablar de la producción de humus de lombriz. La crianza y manejo de lombrices en cautiverio con la finalidad de obtener humus de lombriz es una opción muy importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es considerada como uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje, generan un valor agregado de los recursos orgánicos de la chacra. Acá se denomina chacra, es un término que ancestral, o se puede decir también en nuestro fundo, en nuestra finca, pero este término es también conocido acá en Ecuador a nivel de la sierra. Y lo que les quiero decir con esto, que también se puede emprender, se puede hacer una microempresa y producir humus, obviamente dándole un valor agregado. Y posteriormente, siempre cuando seas emprendedor, también voy a entrar un poquito en el tema de emprendedores, se debe buscar se denomina la marca, ponerle un nombre a tu emprendimiento, serían estas palabras, y a futuro etiquetarla, enfundarla, obviamente, y posteriormente venderla. Y eso sería un ingreso económico también para nuestras fincas, o si queremos solo implementar el tema de abonos orgánicos, sería un ingreso económico para nuestras familias, un ingreso adicional que podemos tener al momento que elaboremos el humus, especialmente de lombriz roja californiana. Eso sería también en el tema de si queremos emprender como pequeños emprendedores y vamos creciendo a medianos, y al futuro podemos ser ya una empresa bien fundamentada en el tema de abonos orgánicos. Aquí les voy a hablar sobre la preparación del alimento. Se debe destinar un área especialmente para la preparación del compost o alimento. Esta se debe ser también techada. Es fundamental tenerla techada, igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta de las camas y el área requerida para la preparación de alimentos. Es aproximadamente 2:1. Es decir, reservar para el área de preparación del alimento la mitad del área neta de las camas. Si esta es de 300 metros, entonces hay que considerar para la preparación del compost o alimento un área de aproximadamente 150. El tema es fundamental también. Muchas veces hay mercados de abasto que al final de la venta quedan residuos también especialmente de las cosechas, de lo que se vende en el mercado, residuos de cosecha, y también se puede recolectar de los mercados locales o mercados, en este caso puede ser que hay un mercado parroquial, cantonal, y se puede ir abasteciendo también para acá también se denominan los lechos, donde se va a hacer esta práctica del humus de lombriz. Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos de asegurar es una fuente garantizada de estiércol a largo plazo, con una instalación de centro de producción de ganado, de engorde en el fundo y la empleada de estiércol que esté garantizada. Ahí la denominan fundo también en unos países, acá en Ecuador también la denominan finca, o en México la denominan rancho, y lo que queremos es tener garantizado el tema también del estiércol para la producción del humo.
El requerimiento de estiércol se estima en función del tamaño de la planta. Por ejemplo, para 300 metros cuadrados de camas que se va a producir, se necesita 150 toneladas de humus por año, se requieren 250 de compost o alimento, y para poder preparar esta cantidad de alimentos se requiere 175 toneladas de estiércol y 75 toneladas de paja o rastrojo de cosecha. Lo que les manifestaba anteriormente, los rastrojos de cosecha pueden ser de maíz, de arroz y también de los mercados locales para proceder a la elaboración del humus de lombriz. La relación es de 70% estiércol y 30% de rastrojo antes. Un ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si quiero preparar 100 kilos, pongamos un ejemplo. Entonces, debo tener 70% de estiércol, que sería 70 kilos de estiércol, y 30% de rastrojo, sería 30 kilos de rastrojo de maíz, arroz, o también puede ser de los mercados también, los residuos que quedan al final de la venta del día. Para obtener estas 175 toneladas de estiércol en el año se necesitan 23 cabezas de ganado, aproximadamente de 300 kilos, que estén permanentemente en el terreno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, como observamos anteriormente, con 300 kilos de cada bovino o unidad bovina adulta, necesitamos para obtener 175 toneladas al año, 23 cabezas constantes en nuestro fundo, finca o en nuestro rancho para obtener 175 toneladas. Eso también podemos observar, hay cuadros en el cual se observa en función al peso cuánto de estiércol, que se denomina, me produce una vaca día. Entonces, con eso podemos calcular cuántas vacas necesitamos en relación a cuántos kilos quiero producir al día de estiércol, o cuánto necesito a futuro producir de humus. Y también la cosecha de humus. Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar trampas con la finalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices de los lechos. Como les decía anteriormente, también se utiliza el nombre de lecho a estas cajas, también le denominan cajas, lechos, a la construcción donde van a estar ubicadas las lombrices y van a producir el humus. Las trampas son montones de alimento fresco que se coloca por el centro de las lechos a manera de un lomo. Esta práctica se la realiza con el fin de cosechar la lombriz para proceder a cosechar el humus, y posteriormente esta lombriz se la va colocando en otros lechos nuevos para proceder a cosechar el humus. Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material queda listo para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivos. Como les decía, que también hay prácticas que se pueden utilizar, también papel periódico húmedo, y la lombriz también sale y la podemos cosechar. Aquí les voy a hablar sobre la aplicación de humus sólido. Me parece que hay un micrófono abierto. La aplicación de humus sólido para hortalizas se necesita de 3 a 4 toneladas por hectárea, para praderas de 4 a 5 toneladas por hectárea de acuerdo al terreno. En flores aplicar de 400 a 800 gramos por metro cuadrado. La forma de obtención de humus líquido. Aquí vamos yo por eso les quería explicar del humus, para partir del humus y llegar al humus líquido. Colocar en un balde de 10 litros de agua medio kilo de humus durante una noche, y al siguiente día filtre el líquido y aplique con un aspersor sobre el follaje de las plantas, de preferencia en las horas de la tarde, sin sol. Es más efectivo la asimilación del nutriente aproximadamente 5:30 a 6 de la tarde,
sin la presencia del sol. O si no, también se puede aplicar en horas de la mañana, 6 a.m., para tener una mejor absorción del nutriente en las plantas, especialmente cuando se hace aplicaciones a nivel foliar. Los beneficios del humo líquido: mejora estructura de suelos y su aireación, lo que hablábamos en una guía positiva, aumenta la retención de agua en el suelo, facilita la absorción por la planta, lo que les decía anteriormente, actúa como regulador del pH del suelo también, y producto ecológico no tóxico para el hombre ni animales. Aquí les voy a hablar sobre como regulador del pH del suelo. También se ha trabajado en el tema de hacer análisis de suelo, en el cual siempre existen suelos, especialmente acá en Ecuador, existen suelos muy ácidos. Y el ingeniero agrónomo, ¿qué le recomienda ahí? ¿Cómo lo recomienda el ingeniero agrónomo para neutralizar los suelos? Aplicación de cal agrícola, en el cual la cal agrícola actúa como un neutralizador. Pero acá nos damos cuenta que el humus líquido especialmente nos ayuda como regulador del pH, en el cual si está muy ácido, nos va a ayudar a neutralizarlo. Y al momento que neutralizamos nuestros suelos, existe una mejor asimilación de los nutrientes, porque cuando el pH no está neutro, existe un bloqueo, especialmente en los macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio, en el cual no son asimilados por la planta. Y aquí nos damos cuenta que al momento que aplicamos un líquido, el suelo se neutraliza y la planta va a tener mejor asimilación, especialmente a nivel de raíz, los nutrientes existentes en el suelo. Si tenemos suelos muy ácidos o muy básicos, que se denomina en la escala vamos a tener un bloqueo, no vamos a tener una buena absorción de los nutrientes. Puede ser que el suelo tenga los nutrientes necesarios, macro y microelementos, pero como no tenemos corregido o como los denominan los ingenieros agrónomos, no hemos hecho una enmienda a nivel del suelo con el tema de neutralizarlo, entonces la planta le va a ser imposible asimilar los nutrientes existentes en el suelo, especialmente macroelementos. Y existe un bloqueo especialmente en los nutrientes existentes en el suelo. Eso también les quería explicar un poquito de cómo se debe corregir el suelo para la asimilación de los nutrientes. Aquí también les voy a explicar un poquito de las dosis de humus líquido para praderas, 400 litros por hectárea. Recuperación de terrenos, 2.500 litros si existe algo de suelo vegetal, y 4.000 litros si no existe suelos vegetales. En frutales, 2 litros por árbol, especialmente estamos hablando de humus líquido. Trasplantes, tanto en árboles frutales como ornamentales, medio litro a 2 litros en contacto con la raíz. Abonos de fondo de 60 a 200 litros de humus por 1.000 metros cuadrados de terreno. En hortalizas, de 40 a 50 gramos en el trasplante en contacto con la raíz. En césped, de 400 a 800 litros por cada 1.000 metros cuadrados. De 15 a 20 litros de humus líquido en cultivos varios. ¿Qué quiere decir eso? En otros cultivos que no están en mención en la guía positiva. Aquí también les vamos a hablar un poquito del té de boguiña, sencillo, aeróbico. La boguiña se denomina en otros países al estiércol especialmente de bovinos, y aquí le denominan el té de boguiña sencillo. Aquí es el procedimiento del siguiente. En un tanque sin tapa se recoge agua limpia hasta casi llenar los 50 litros. En un saco se recogen de 5 a 10 paladas de estiércol fresco, ahí como manifiesta de vacuno especialmente, se amarran y se sumergen en el agua del tanque. Si hay ortiga, se puede añadir un manojo de hojas picadas. La ortiga se le deposita en esta preparación también, porque ella posteriormente actúa como un insecticida, especialmente al momento de la preparación del té de boguín. El tanque debe estar en un lugar fresco y protegido del sol y la lluvia, y sin una zona y zancudos también se debería protegerlo. Se debe colocar un sedazo fino para evitar que estos lleguen a reproducirse.
porque ustedes saben muy bien que si hay presencia de zancudos, ellos a futuro, si tienen las condiciones necesarias o favorables, se van a multiplicar y va a ser un problema especialmente en el tema de enfermedades que pueden transmitir los zancudos hacia el ser humano. Se revuelve un poco y con un palo limpio todos los días, por unos 5 minutos, especialmente al día, se debe estar removiendo a este preparado. Después de 10 días, cuando haya pasado el olor fuerte, el abono está listo. Miren, esto es sencillo. En 10 días usted ya puede obtener el té de boguiña y es aeróbico. Aquí también el forma de uso: colocar y aplicarlo en un base en recipientes pequeños, diluirlo para aplicar de la siguiente forma: una parte de producto y una parte de agua. Una parte de producto en 4 partes de agua también se puede hacer. ¿Qué quiere decir una parte de producto y una parte de agua? Quiere decir que se puede utilizar 1 litro de producto del té de boguiña en 1 litro de agua. Y también, si queremos bajarle un poquito más la concentración, le podemos hacer 1 litro del producto en 4 partes de agua, que es un litro del producto en 4 litros de agua. Eso nos quiere decir, nos representa 1,1 o 1,4. Aquí, como se puede observar también en la presentación, el tanque, y al fondo del tanque se encuentra un saco con el estiércol y la ortiga picada. Y se va removiendo, como manifestaba ahí la presentación, y en 10 días ya está listo el té de boguiña. Especialmente es muy fácil de prepararlo. También acá podemos observar foliar de hojas y frutas, también, que es otro abono foliar especialmente. El abono foliar de hojas o frutas es un producto de la fermentación de hojas o frutales de las plantas previamente seleccionadas, las cuales son ricas en nutrientes y vitaminas. Según el caso, se necesitan 5 clases de diferentes hojas o frutos. Si es de hojas, se buscan 5 especies de la finca que sean de fácil o rápida descomposición, preferiblemente aromáticas, olorosas, que se vean sanas y vigorosas. En el foliar de frutas se aprovechan desechos de frutas o frutas de segunda mano, cuidando no usar frutas ácidas, como especialmente los cítricos y la piña. Se prefiere papaya, banano, melón, sandía, guayaba, etc. La cantidad depende del tamaño del recipiente donde se vaya a elaborar. También se utiliza melaza, 7.5 litros en tanque de 60 litros. La melaza juega un papel muy importante porque es el alimento para la descomposición de lo que estamos utilizando, como es hojas y frutos. También se utiliza suero, 10 litros, se puede usar agua y un poco de leche. También va a ser un poco de una ayuda de lactobacillus que van a ayudar al momento de la fermentación y la descomposición de lo que estamos realizando. Una vez recogidos los materiales, se pican en pedacitos pequeños y se hace los montones por separado. Se van colocando y apisonando, mezclando los 5 materiales hasta llenar 1/3 del recipiente. Se cubre con una capa de melaza y se repite el proceso. Como le decía, la melaza nos ayuda, es un material energético que nos ayuda al proceso de la fermentación y la descomposición de lo que estamos en este momento realizando. Hojas apisonadas y capa de melaza. La última capa es el suero o agua de leche. El suero también nos ayuda al momento de la descomposición. El recipiente debe tener una tapa que entre libre, o sea, que se mueva dentro sin atorarse. Puede ser de madera. Se le coloca un peso encima. Se deja de 10 a 15 días de fermentación, luego se cierne y se envasa en recipientes pequeños. Se guarda en un lugar fresco y oscuro o inmerso en recipientes con agua. A los 2 días de envasado se deja salir el gas.
Se aplica de 75 a 100 centímetros cúbicos por bomba y este actúa como abono foliar, repelente y fungicida. Como les manifestaba anteriormente, también nos ayuda como, no solo como abono foliar, sino también nos ayuda como repelente y fungicida para el tema de hongos. Como se observa aquí en la presentación, en el dibujo, existen diferentes capas y se va poniendo capa de melaza, una capa de frutas y hojas, y se pone una capa de melaza también, y así sucesivamente, y al final se aplica la leche disuelta en agua, o si es posible un suero de leche también que se domina, también se le puede aplicar, y al final vamos a obtener un producto orgánico. El foliar de boguiña anaeróbico. ¿Qué nos quiere decir? Que no existe presencia de oxígeno al interior. Este es un abono foliar y repelente también de insectos, el cual también se procesa en ausencia de aire, como manifiestan. Anaeróbico quiere decir ausencia de aire al interior de lo que estamos elaborando. El mismo se hace a base de estiércol bien fresco. El tipo de abono es un abono foliar de boguiña o estiércol y también al mismo tiempo repelente. La duración es 30 días. Las herramientas que vamos a utilizar es estañón o tanque que se denomina en otros países también, de 60 litros con tapa y válvula de seguridad que controla la salida de gases. Los materiales: un bastón de madera, agua limpia, 30 litros y estiércol fresco. Este tema, no sé si ustedes conocen cómo preparar un biol. Es el mismo proceso, se necesita un tanque, una manguera herméticamente y una botella de agua en el cual va a ser el indicativo de la preparación del biol. Es casi similar al momento que yo prepare un biol y en este momento vamos a obtener un foliar de estiércol o de boguiña que se denomina anaeróbico, sin presencia de oxígeno. Se necesita un tanque, ya les estaba manifestando, un tanque con tapa y un sistema de mangueras para el control de gases, igual al biofermentador empleado en la preparación del biofermento. Lo que les estaba manifestando anteriormente, la preparación es llenar el estañón o tanque con estiércol fresco hasta la mitad y completar con agua limpia y revolver bien diluido el estiércol en el agua. Colocar la tapa cuidando que quede una pequeña cámara de aire y que la manguera de salida conecte la cámara de la botella de agua. Lo que les dije anteriormente, la cual funciona como válvula de seguridad. El proceso de fermentación dura 30 días, a cabo de las cuales ya no deben salir más burbujas. Este es el indicativo en el cual nos quiere decir que nuestro abono foliar está listo. El indicativo que ya no me debe salir más burbujas en la botella de agua que tenemos como trampa al momento que preparamos. Esta es la señal que está listo el abono. Se cierne bien y se produce y se procede a diluirlo para su aplicación. Las formas de uso: como fungicida, insecticida, se aplica 1 litro de producto en 1 litro de agua. Esta es la relación 1:1. Como estimulante de crecimiento se aplica 1 litro de producto en 2 a 4 litros de agua. Es en este rango de 2 a 4. ¿Qué quiere decir? Si es que yo le hago una relación 1 litro en 2 litros de agua, la solución que prepare va a ser un poquito, la concentración va a ser más alta. Pero al momento que incremento agua, la concentración va a ser más baja. Por eso va en este rango de 2 a 4. Puedo utilizar 2, 3, hasta 4 litros. Se puede aplicar en cultivos de ciclo corto como hortalizas 1 vez por semana. En cultivos ciclo largo se debe aplicar 1 vez por mes. Y en tomate y chile, el ají, se debe aplicar 2 veces por semana. Esos son los indicativos de formas de uso de este abono foliar. El abono foliar con boguiña, leche y melaza también, que nos dura 30 días. Es un tipo de abono foliar, duración 30 días. Herramientas: se necesita un tanque o estañón, que se le denomina en otros países, como Costa Rica,
de 60 litros como tapa y válvula de seguridad, varilla o palo de madera para revolver, estiércol fresco 12.5 kilogramos, leche cruda medio litro, melaza medio litro y agua 50 litros. Como les decía anteriormente, la leche y la melaza nos ayuda también para acelerar el proceso de la fermentación de los productos que queremos, especialmente la boguiña, que queremos desdoblarla y producir el abono foliar. La preparación. El estiércol que se use no debe ser de ganado que pasten en potreros donde se usan herbicidas. También es muy importante el tema de los herbicidas, porque vamos a llevar un producto contaminado, un estiércol o una boguiña que se dice también en otros países, contaminado por medio de herbicidas. El estiércol debe ser fresco, sin asoleos, ojalá recogido en la mañana en un establo. Eso es fundamental, tener un pequeño establo también para recolectar el estiércol o la boguiña, que se denomina también. Se llena el estañón o tanque con agua hasta la mitad y se echa el estiércol, batiendo con fuerza hasta disolverlo totalmente. En un balde, aparte, se disuelve la melaza con agua y se agrega la leche. Se mezcla el contenido del balde con el tanque y se llena el recipiente de agua, dejando una pequeña cámara de aire entre las mezclas líquidas y la tapa. Allí debe quedar el extremo de la manguera al tapar el tanque, y la manguera nunca debe quedar sumergida en el. Se debe revolver bien antes de tapar. Se coloca una botella de agua, igualmente como el otro producto que realizamos, fijando el extremo de la manguera, y esta deja en reposo por 30 días en un lugar protegido. Después de este tiempo se destapa, no debe presentar mal olor. Si lo presenta, quiere decir que la preparación no fue la adecuada y no se debe usar. Este producto debe presentar un buen olor, y para ser utilizado en nuestras plantas, puede ser en hortalizas o en pastizales, en cultivos también de ciclo corto. Terminado el proceso, se filtra el líquido. Es conveniente tener sedazos de varios calibres también, como anchos para la primera pasada, donde queda mucho sólido. Grueso, otro mediano para seguir colocando las fibras de boguiña, y otro más fino en una tela, para que pase solo el líquido y no se taponen las boquillas de la bomba atomizadora al aplicar. Si no hacemos este proceso, vamos a tener muchos problemas de taponamiento de las boquillas de las bombas atomizadoras, o también si vamos a aplicar a nivel de bomba de mochila, se nos van a tapar los atomizadores o las boquillas que se utilizan. Esto agiliza mucho el filtrado, que es la etapa más incómoda del proceso. Las formas de uso. Para aplicar se diluye en agua al 5%. ¿Qué nos quiere decir? Que 5 partes de producto en 100 partes de agua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? 5 litros del producto en 100 litros de agua. Puede ser el proceso para disolverlo. O 900 centímetros cúbicos por bomba de mochila de 18 litros. Aplicar cada 15 días al suelo y a la planta también puede ser. Es un aplicativo a nivel de suelo o planta. El abono foliar enriquecido con ceniza, especialmente para plátano, maíz y frijol. El tipo de abono foliar anaeróbico, la duración de 15 a 20 días, igualmente en un estañón o un tanque de 60 litros con tapa de balde, con una varilla o un palo bien obviamente desinfectados, de madera, materias primas, estiércol 12.5 kilogramos, leche 1 litro, melaza 1 litro, ceniza de leña 1.5 kilogramos y agua 50 litros. La preparación. Se llena el recipiente hasta la mitad con agua y se disuelve el estiércol revolviendo hasta lograr una mezcla homogénea. Se agrega la mitad de leche y la mitad de melaza y la mitad de cenizas. Se revuelve bien, se deja en reposo por 3 días. Al cuarto día se disuelven las otras mitades de leche, melaza y ceniza, y se completa con agua en el total del tanque. Se debe cubrir la boca del tanque con una tela porosa, permitiendo que pase el aire, pero evitando la contaminación.
se deja en reposo por 10 a 15 días, después se saca y se cierne hasta que quede solo líquido. Es fundamental, como les decía anteriormente, obtener solo líquido bien cernido por el tema de taponamiento de las bombas o los atomizadores que vamos a utilizar para nuestros cultivos o nuestras plantas de ciclo corto, o nuestras hortalizas también pueden ser. Se diluye de 1 a 5 litros en 100 litros de agua, de 200 a 900 centímetros por bomba de 18 litros, y se puede aplicar en un rango de 10 a 15 días. 2 veces al mes pueden aplicar este producto en los cultivos que se tengan en las fincas o en las huertas que se denominan acá en nuestro país de origen. Aquí también les quería presentar la composición de humus de lombriz, hecho en un análisis de laboratorio en una tesis de un estudiante, en el cual él hizo un ensayo de diferentes abonos orgánicos, en la cual se tenía que hacer un análisis de laboratorio, y yo especialmente saqué esto de una tesis, pero lo que les quería explicar es los valores y el componente que tiene el humus de lombriz, especialmente en nitrógeno total 2.20, el fósforo total también 2.33, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, hierro, magnesio, zinc, cobre, materia orgánica, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Aquí en este cuadrito yo les quería dar a conocer el aporte fundamental de la materia orgánica, que es de 22.05, en el cual nos ayuda muchísimo en el tema de aporte también de microorganismos, y nos estamos obteniendo un suelo medio en el tema de materia orgánica. Vamos a ir mejorando con los aportes especialmente del humus de lombriz, y vamos a obtener un producto sano, inocuo, y también, obviamente, que, como nos decía un catedrático, voy a mencionar el nombre, el ingeniero Marcelo Moscoso, que nos daba ecología, él nos manifestaba que es mejor consumir un alimento pequeño que sea manejado obviamente con materias orgánicamente, que un producto grande manejado con químicos, con agroquímicos, y a futuro, ¿qué nos quiere? Es un indicador de contaminación. Primeramente estamos contaminando el suelo, posteriormente estamos contaminando el medio ambiente, y a futuro con el producto nos estamos contaminando nosotros con lo que estamos consumiendo, con los agroquímicos, fertilizantes, para todo que utilizamos fertilizantes inorgánicos para insectos, insecticidas, fungicidas, y muchas veces si nos lanzamos un poquito a cultivos que ya son, pongámosle el maíz, no sé si se han dado cuenta con los ancestros tenían sus chacras, sus pequeños parcelitas, y muchas veces no aplicaban nada, no había problemas de insectos, no había problemas de hongos, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que si hacemos un monocultivo, maximizamos los cultivos. Por ejemplo, si solo tengo 1 hectárea, no hay problema, pero si ya pongo un monocultivo 10, 20 hectáreas, voy a tener más problemas. Cada vez va a ser una bomba de tiempo, y después va a haber enfermedades o insectos incontrolables, y vamos a perder nuestros cultivos por el tema del monocultivo. Entonces lo ideal sería ir cambiando de cultivo. Si el día de hoy tenemos, pongamos un ejemplo, una gramínea, a futuro podemos incorporar una leguminosa, y vamos incorporando también, como les decía anteriormente,
nitrógeno al suelo y vamos también ayudándole con un abono orgánico y mejorando suelos y mejorando a futuro especialmente la alimentación del ser humano. Hasta ahí les quería hacer la presentación y cualquier consulta o cualquier duda, aquí a las órdenes. Si es que no hay alguna pregunta, daría por finalizado el tema de abonos orgánicos, especialmente abonos líquidos. Y una recomendación, volcarnos al tema de producción, especialmente en el tema agrícola, volcarnos a la producción orgánica, que acá en Ecuador actualmente se está trabajando, como les decía, con el Ministerio de Agricultura en la agricultura familiar campesina, y se está buscando nichos de mercado y posicionando ya como la marca, especialmente en el tema de abonos orgánicos, en el tema de producción que se denomina producción sello verde, y ir posicionando también a nivel de mercados, porque ahí también se puede posicionar un 10% a nivel de mercados grandes, per lo que se denomina, y estamos generando también beneficios al suelo, estamos generando también condiciones favorables al medio ambiente, sin contaminación, y a futuro, como les decía, también tener una alimentación sana, aportando también con la soberanía alimentaria, y a futuro no tener una humanidad ya
si es posible, más sana, que recurra menos a los médicos, con una alimentación saludable. Y también como salud pública sería prevención. Lo que queremos es también prevenir enfermedades, porque no estamos consumiendo alimentos sanos, inocuos, y también siguiendo las directrices de, de los ministerios, especialmente el Ministerio de Agricultura y también Agrocalidad, que es un ente adscrito al Ministerio de Agricultura, en el cual ellos también verifican la aplicación de buenas prácticas agrícolas, especialmente en el campo agrícola, y dan el dictamen final en el cual representan un cultivo o un alimento que se denomina sello verde y que puede ser posicionado a nivel de mercado, y obviamente como es un producto sano, orgánico, va a tener un precio referencial. Actualmente la gente se está volcando al tema de un alimento orgánico, obviamente que tenga los estándares del ente de control como es Agrocalidad, el ente de control fito y zoosanitario a nivel nacional en Ecuador. Sí, aquí en el chat me preguntan si existe algún programa de manejo orgánico para los cultivos donde se integran todos los momentos, se usa en la fase fenológica del cultivo. Sí, como le decía anteriormente, que el ente de control fitosanitario en el cual se aplican las buenas prácticas agrícolas, y obviamente con abonos orgánicos, pueden ser las aplicaciones, y te hacen un seguimiento a nivel de finca. Actualmente se está trabajando especialmente en la Amazonía, en lo que conozco, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con los entes que tienen el tema de las competencias en el sector agropecuario, como es el Consejo Provincial, y ONGs que están trabajando en conjunto a nivel amazónico especialmente. Se está realizando el tema del manejo integral, para llegar a obtener un cultivo sano, inocuo, y obtener el sello verde mediante la agricultura familiar campesina especialmente te hablo de la provincia de Sucumbíos, que se ha trabajado allá, y igual ocurre en Sucumbíos, Orellano, Napo, en todas las provincias que conforman la circunscripción territorial especial amazónica que se denomina acá en Ecuador. Sobre el tiempo que se puede reservar el humus, tranquilamente el humus bien conservado en condiciones de temperatura y condiciones de humedad, y especialmente se puede conservar hasta un año si es posible, en buenas condiciones, y tenerlo conservado, etiquetado y en las condiciones favorables, con buena ventilación, que no exista humedad, y un año tranquilamente se lo puede conservar. Pero lo ideal sería, si ya tienes una empresa, como decía un emprendedor, etiquetarlo y posteriormente obtener los nichos de mercado y diferenciados para
para vender este producto. Si es posible sacarlo en 6 meses, pero si tiene las condiciones medioambientales favorables, en humedad, con una buena ventilación, un buen techado, una buena embodegada, una buena conservación, te puede durar 1 año sin desnaturalizarse el producto, manteniendo las características del, como les presentaba al final, obteniendo especialmente en materia orgánica, el porcentaje ideal para ser implementado al suelo y especialmente para mejorar los suelos en materia orgánica. Les agradezco también al CID por darme esta oportunidad de esta presentación del día de hoy y a los participantes que tuvieron y que pongan en práctica cualquier producto que lo hagan y mejoren, como decía, el tema de soberanía alimentaria, el tema de tener un cultivo y un producto finalizado, aplicando también las buenas prácticas agrícolas, especialmente en el tema agrícola, y fundamental ir volcándose al tema orgánico por el tema de muchas enfermedades que se da por la utilización de agroquímicos, especialmente en los cultivos de ciclo corto, en las hortalizas si se hicieron análisis de hortalizas a nivel de laboratorio, imagínense la cantidad de pesticidas que tienen en la actualidad las hortalizas, especialmente que se maneja acá en Ecuador. Y con esto me despido, muchas gracias y sería hasta otra oportunidad. Hola, Buenas amigo. noches, ok, ingeniero. Noches. Sí, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches, dígame. Sí, quería hacerte una consulta, ingeniero. Sí, cuénteme. Usted nos habló de la melaza para incorporar al compost, ¿no? Pero hay otro producto que es el M-Compost, ¿se le podría agregar ahí juntamente con la melaza o ya no sería necesario? ¿O solamente funcionaría el M-Compost para agregarlo ahí para la descomposición? Un producto adicional en vez de melaza. Sí, el M-Compost. Claro, si se obtiene un producto adicional de alguna casa comercial y obviamente que tenga las mismas características de la melaza, que es un energizante, especialmente cuando se habla de nutrición animal, ya no debería utilizar la melaza. Si va a poner un producto adicional que tenga las mismas características a nivel de la preparación. Ya listo, gracias.